tema de la seguridad es uno de los más relevantes en este momento para el país y para la campaña electoral que estamos viviendo. Y bueno, es un tema que pues ha generado toda suerte de controversia. En la campaña de Andrés Manuel López Obrador se ha formado un comité asesor para tratar precisamente el tema de la seguridad. Y miembro de este consejo, de este comité, es el doctor Alejandro Gertz Manero, quien ya fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, al mando de Cuauhtémoc Cárdenas, y también en el gobierno federal en los tiempos de la presidencia de Vicente Fox. Alejandro Gertz Manero, como siempre, es un privilegio estar aquí. Es ciertamente el tema, por lo menos para mí, el más importante. Hay otros que consideran otros temas más importantes. Para mí es el más importante, pero estamos viendo una situación en que el propio Estado mexicano parece rebasado. Primero, ¿realmente está rebasado? Segundo, ¿hay solución o levantamos las manos y nos rendimos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que coincidir con el criterio de usted, don Sergio. La inmensa mayoría de los mexicanos tienen como prioridad el problema de la seguridad y de la justicia. Esa es la verdad. Pero es en una proporción de 3-1, ¿eh? Sí es el gran tema, sí es el problema fundamental de la convivencia del país, y en esas circunstancias lo que en este momento estamos enfrentando es una crisis como no se había visto nunca en el país, pero que no está suficientemente bien dimensionada. Las estadísticas oficiales, lo que nos dice el INEGI y lo que nos reporta el Sistema Nacional de Seguridad y los estados, en nada coinciden. Sí, discrepan, eso es lo Pero eso es enormemente, ¿eh? Aunque sí coinciden, por ejemplo, en el caso de homicidios dolosos, en que en los últimos años hemos visto un repunte, por ejemplo, de homicidios dolosos realmente impresionante. Impresionante, pero si vamos al robo, que es más del 60% de los delitos, el crecimiento en todo el país se ha multiplicado y han salido nuevos delitos que no estaba el país acostumbrado. El derecho de piso, la extorsión, el secuestro. Estos son delitos recientes históricamente, y frente a eso la información es caótica. Sí, vemos el caso, usted lo recordará, de Colima, donde decían que no había crímenes hasta que salen unos funcionarios y sale la verdad de la información que había estado oculta. Y entonces resulta que es el estado que más ha crecido el delito y los homicidios en todo el país. Sí. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, lo más importante, es realmente tener una estadística y una información que la conozcan. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si no estamos midiendo esto de forma adecuada, no podemos mejorar. Pero algún tipo de solución tenemos que hacer. Enrique Peña Nieto fue electo presidente en el 2012 con la idea de que los priistas sí sabían gobernar y que él iba a hacer las cosas distintas de Felipe Calderón. Y hasta pareció que tuvo un éxito en un principio, bajaron los índices de homicidio, por ejemplo, pero después vimos un repunte todavía más fuerte. ¿En qué falló Peña Nieto y qué habría que hacer distinto en el nuevo gobierno? Fundamentalmente, lo que ha ocurrido en los últimos 12 años es que no se ha establecido con claridad cuál es el bien jurídicamente protegido, es decir, a qué es lo que se debe de dedicar el Estado mexicano a través de su gobierno para defender a su población. En el régimen de Calderón se dedicaron fundamentalmente a generar un encuentro y un enfrentamiento con las grandes bandas de delincuentes en materia. Y hasta parece que tuvieron éxito porque, a ver, cada semana o cada tercer día nos presentaban a un narcotraficante o a un criminal esposado y lo presentaban públicamente. Pero lo que vimos es que siguieron incrementándose los índices delictivos. Y hay quien dice que precisamente este éxito para matar o para detener a las cabezas, pues provocó esta fragmentación de las bandas de delincuencia organizada y que nos ha llevado a esta situación actual. A algunas de las cabezas, no a todas. Algunas, bueno, sí. Es posible, sí. Sí. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en los Beltrán Leiva. Claro. Acabas con los Beltrán Leiva y el resultado es que te salen Guerreros Unidos, los Rojos, y empiezas a tener la descomposición que vemos en Guerrero y en una parte de Morelos. Porque la estructura no es nada más vertical, es vertical y es horizontal. Es decir, cuando se rompen las estructuras verticales, las estructuras horizontales siguen funcionando, porque al final de cuentas son las que se apoderan de las calles, las que se apoderan de los territorios, y los que manejan esos territorios, que son los dueños, en realidad son los que siguen. Y si hay una pirámide y en la pirámide hay un corte,
El resto de la estructura sigue funcionando de una forma natural. Eso es de lógica elemental en cualquier visión o en cualquier dictamen en esa materia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le metieron más dinero que nunca. Nunca se había metido tal cantidad de dinero ni se había aportado tanto dinero para la seguridad y para la justicia en los 12 años. Se multiplicó en algunos casos el número de miembros de las fuerzas que estaban combatiendo esto. Ninguno de esos resultados fueron los que la gente Se gastó mucho esperaba. más dinero y se reclutó mucha más gente. Y nos dijeron que se metieron los famosos indicadores de confianza, ¿no? Las pruebas de confianza. Así es. Entonces, todo eso, al final de cuentas, dio un resultado real para la población, que es el que estamos enfrentando el día de hoy. El resultado es cero, es aumento de la criminalidad. Y una crisis de confianza y de reclamación a la autoridad como no se había visto nunca. Ahora, doctor, ¿qué se puede hacer en verdad? Yo entiendo que no le va a tocar a usted hacer el diseño del sistema, pero ya el candidato López Obrador dijo que usted está en este consejo asesor para tratar de ver qué se puede hacer. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer, claro que se puede hacer y se ha hecho y no debe de ser una promesa de campaña. Tiene que ser un compromiso real, que es el que el propio López Obrador ha asumido, al decir yo voy a ser el que diariamente dé la cara en este tema y por lo tanto va a generar una responsabilidad personal que eso pues a todos nos debe de dar confianza. A ver, pero a mí que el presidente se desmañane como hacía cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y que tenga su reunión a las 6:30, yo la verdad es que no entiendo cómo eso va a cambiar el panorama de seguridad en el país. Bueno, primero, el hecho de que asuma esa responsabilidad diariamente sí lo compromete y lo obliga, eso es un hecho. Independientemente de eso, evidentemente tiene que tener un proyecto y ese proyecto tiene que derivar de un diagnóstico que sea razonable. Déjeme ponerle un ejemplo. El INEGI dice que se cometen más de 30 millones de delitos al año. El Sistema Nacional de Seguridad nos dice que nada más se inician 2 millones de averiguaciones previas. ¿Dónde se quedaron los otros 28, 29 millones? A mí me han robado este año, no sé, 3 o 4 veces, por ejemplo. Ahí Yo está. no he presentado ninguna Ahí denuncia. está. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Bueno, porque no funciona el sistema. Bueno, pero vamos si nosotros no sabemos y no tenemos información de esos 30 millones de delitos, del 90% de ellos, no sabemos a dónde se cometieron, no sabemos cuál fue el modus operandi, no sabemos en dónde están las víctimas. Y no podemos combatirlo. No lo podemos combatir. A ver, doctor, otro tema, el más controvertido en materia de seguridad con Andrés Manuel López Obrador, dice que va a dar una amnistía a los criminales y que va a haber perdón. ¿Realmente es una estrategia adecuada? Mire, la amnistía es una figura constitucional. Viene prácticamente desde la Constitución de 1824 y se ha venido repitiendo. No ha habido presidente en algún momento de la historia de este país que no genere una amnistía para cierto tipo de conductas. ¿O de criminales? Para que haya amnistía tiene que haber habido un delito. O sea, eso no tiene remedio. Hay que darle la amnistía a los criminales. Bueno, a ver, ¿se ha hecho en el pasado? ¿Ha funcionado? Fíjese que si se hace con el objeto de generar una situación de equilibrio social y de tranquilidad que no vaya a darle impunidad a los delincuentes que realmente son peligrosos, evidentemente sí. Le voy a poner el ejemplo de lo que dice López Obrador. Cuando López Obrador habla de la amnistía, lo dice en la Sierra de Guerrero, en los Altos de Guerrero, donde muchas personas, campesinos, en un estado de pobreza absoluta, siembran. Esos no son realmente los verdaderos delincuentes. Estoy de acuerdo. Yo creo que hasta ese nivel pero no es mejor razonable. ¿No es mejor entonces simple y sencillamente legalizar las drogas que andar diciendo? Porque me parece muy difícil para un tribunal el decidir, a ver, esta persona que estaba vendiendo o transportando droga, esta le doy amnistía. ¿Por qué? Porque es campesino. Y a esta que es carpintero no se lo puedo dar porque es carpintero y no es campesino. Es un poco difícil, ¿no? Póngase en el papel del juez. No, por supuesto. Pero la figura de la amnistía tiene un sentido histórico, social. Dar la amnistía a quienes son los capos del narcotráfico, los que asesinan y los que generan delitos gravísimos, bueno, es impensable. No hay, bueno, ni siquiera es digno de considerarse. El hecho de rescatar
a jóvenes que de alguna manera los convocan para que lleven la droga, etcétera, y rescatarlos de esa situación para incorporarlos a la vida normal, comunitaria, creo que es un aspecto que vale la pena pensarlo. A ver, otros temas. ¿Mantenemos la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la Secretaría de Gobernación o la separamos nuevamente como la tenía Felipe Calderón? Yo creo que lo que tenemos que hacer después de un diagnóstico razonable y justo es ver cómo se ataca un problema horizontal, no con actitudes verticales, porque si no metemos en estancos los problemas y entonces el que hace una parte le echa la culpa al de la otra y así no acaba nunca. Le pongo un ejemplo, don Sergio. Las autoridades municipales de cualquier ciudad, desde esta a cualquier otra, si promueven la trata de blancas, si promueven los giros negros, si promueven todo lo que van a hacer los problemas que después van a convertir en delincuentes a los jóvenes y a las muchachas y a la población, evidentemente no estamos resolviendo el problema. Pero a ver, esto es moralista, No. Un table dance, un giro negro, ¿realmente es el origen de los problemas que estamos viendo? No, yo no creo que un table dance sea un giro negro. ¿No? Yo creo que un giro negro es aquel que no cuenta con los permisos y con las autorizaciones municipales y que está actuando fuera de la ley. El hecho de que las gentes tengan Establecimientos ilegales. Ilegales, punto. Donde se vende la droga, donde se vende alcohol adulterado, donde no se cumplen con los reglamentos más elementales de convivencia para los jóvenes. Si desde ahí y desde el control de la basura y del control de los ambulantes que venden bienes que son robados, en fin, si desde ese momento no hay una responsabilidad gubernamental y nada más le vamos a echar la culpa a los policías, no vamos a resolver el problema. A ver, otro tema, mando único o no, y muchas veces usted y yo hemos hablado acerca del tema de las policías municipales. Es el ejército más numeroso del país, pero no parecen tener ningún impacto en la seguridad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pero también tenemos el ejemplo de las policías ministeriales o judiciales de todos los estados que tienen un mando único y que son más amenazantes para la población que las propias municipales. Sí. Entonces, no es el mando, sino es la estructura que está en el suelo, en el trabajo diario. No es el mando, sino la ética, me imagino. Y es la ética que debe de darse el ejemplo en forma total. Es decir, cuando uno actúa como autoridad con respeto a la ley y no se convierte uno en cómplice y en encubridor de los delitos, quienes están alrededor se sienten obligados de una manera o de otra a cumplir y los que no se van relegando. Pero tampoco podemos hacer ¿cómo le diré? Un proyecto que repita todos los errores que se han cometido, don Sergio. Es decir, el número, imagínense que tenemos el 99% de impunidad en los delitos. Eso es inaceptable. Doctor Alejandro Gertz Manero, gracias por conversar con nosotros. Aquí Muchas gracias a usted, don Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.